cuenta en due lleva a doctora ni que decir. Ay, mira, ambas. A ver, tipo, hoy está tener en duda que ahí en darle. Se hago que agua salir a veces antes morir va esa canción en duda que a San Pedro y como han dicho que ajá, ni en duda pone que Ah, qué suerte. para ver corrillera ver más el momento más de poner esa canción en ti. Qué gusto, qué bueno. Bueno, varios temas que hablar contigo, David Galeano. Pero quiero comenzar por estos libros que nos trajiste y que vamos a sortear vos. Sí. ¿Te parece? Sí, vamos a comenzar por aquí y después vamos a hablar. No sé si escuchaste hace rato, capaz de venir de Upacaray y escuchaste lo que mencioné sobre el nuevo embajador de España en Paraguay. Sí, escuché y visto también. Sí. Excelente charla, país. Sí, ¿verdad que sí? De Poponada. Y eso también da la pauta de por digamos, la difusión que tiene guaraní más allá de la frontera. La gente sabe que acá hablamos guaraní. Y es una manera también de entrar con el pie derecho, ¿verdad? De hecho, ya tuvimos varias experiencias con diplomáticos que al llegar acá o estando acá inclusive aprendieron y manifestaron siempre su interés en el tema de la cultura del Paraguay. Sí, eso sí es cierto. Hay muchísimos embajadoras interesados en nuestro idioma y siempre tratan de aprender, o por lo menos tratan de saludar nuestro idioma guaraní. Sí. Es muy lindo que procuren y que se interesen. Extraordinario. Y sobre todas las cosas porque no solamente se han dado casos de aquellos que hablaron así, escuchando a la gente. Nosotros tuvimos el caso de un cónsul del Japón que más o menos hace creo que 6-7 años fue a ocupar otro cargo parecido a Costa Rica, pero estando acá, en el tiempo que estuvo, hizo 4 licenciaturas en guaraní en distintas universidades y obtuvo los 4 títulos, ¿verdad? Y sorprendentemente cuando hablábamos con él nos decía que hablaba como 14 idiomas, pero que el día que él abandonase la actividad diplomática, él quería retornar al Japón para enseñar guaraní. De todas las lenguas que aprendió, él estaba decidido a enseñar guaraní al momento de retirarse de la actividad diplomática. Sí. Ay, qué gusto. Y eso nos muestra que le atrae a la gente, apasionante para la gente el tema de guaraní. Sí, así mismo es. Tecocatú, Reflexiones Antropológicas Bilingües. Es uno de tus libros en Boejara. Es de la serie Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní 2017. ¿Podrías comentarnos acerca de bueno, esos son parte de los desafíos que a veces nos proponemos con mucha de la gente que estamos trabajando en el tema guaraní. Es traducir el guaraní a alumnos universales, ¿verdad? Y sobre todo un tema que tiene que ver con la moral, con un poco de la filosofía, obras literarias importantes, por ejemplo, traducir a Shakespeare a guaraní, o por ejemplo Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, son algunos de los escritores que conseguimos traducir. Mahatma Gandhi, también hay obras de Martin Luther King. Tengo un sueño, a descubrir que era Agustín. Bueno, ese tipo de materiales están incluidos acá. Mario Benedetti, por citar solamente algunos. Y aparte otras reflexiones de carácter más personal, ¿verdad? Pero es un material bilingüe por eso, y abarca el campo de la traducción, que es un campo nuevo donde mucha gente hoy está metida, porque hay gente que, tanto por Paraguay como extranjera, que hoy nos dicen, bueno, yo quiero traducir mi libro al guaraní. Entonces por allí hacemos la experimentación, el experimento para ese tipo de actividades, de traducir textos del castellano, del inglés. No olvidemos que últimamente estuvo el caso de Susi, tradujo Pedro Páramo, exactamente al guaraní. El último, la última traducción. Fabulosa la traducción de Susi. Sí, realmente. Y justamente yo al comienzo del programa hablaba de Gabriela Mistral, porque recordábamos un aniversario más de su partida. Y está aquí en la página 151 de este libro, de Tecocatú, Reflexiones Antropológicas Bilingües. Y bueno, entre varios otros, como ya mencionaste, ¿verdad? Pero aquí le encontré a Gabriela Mistral y también a Richard Gere. Sí. Ellos están así como unas frases más cortas. Está Pepe Mujica, René Favaloro, hay traducciones de Agatha Humberto Eco,
Pitágoras. Yo fui tomando, por ejemplo, esas frases y por refranes de cada uno de ellos y me lo fui traduciendo, ¿verdad? Y después Santo Tomás. Qué lindo trabajo. Immanuel Kant. Bueno, y es parte de ese campo nuevo que comenzamos a desarrollar que tiene que ver con la traducción de obras importantes al guaraní de carácter universal. Excelente, me encanta. Yo no conocía este. Sí, sí. ¿Eres para voy a dejar de su calle de cola? De gente que se sabe. De Sara, dueño de mi amor. Dueño de mi amor, se por el cuchara. Qué lindo. Sí, está en la página 37. Ahí, repito, hay una cantidad de material. Acá está Charles Chaplin, Vida, Tecové, oración de un padre a un hijo, Tubañembo Eita Irabre, de Douglas MacArthur. En fin, hay una partida de estas traducciones que hicimos para... Algunas son también de autor anónimo, que creo que son muy conocidas. Repito, es muy interesante para mí, por lo menos cuando comencé a leer, encontré que valían la pena. Jorge Enrique Borges, también una traducción de una obra de Los Nadies, de Eduardo Galeano, Mava de Cuera, guaraní. Y Tengo un sueño. Sí, de Martin Luther King. Sí. Novecitas, Anir M.E. de Rudyard Kipling, también un autor muy interesante. Sí. El hombre y la mujer con pareja cuñada de Víctor Hugo. Qué bueno. William Ernest Henley, Invictus, que sirvió de base a la película esta sobre Mandela. Sí. Yo ya quiero leer este. Sí. ¿Dónde encontramos Tecocatú, Reflexiones Antropológicas? Están en varias librerías, y también en el propio Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Así que disponible para todos. Ya vamos a hablar del Ateneo, porque queremos saber dónde están las sedes, cómo podemos estudiar, porque ya el próximo mes inician las clases. Exactamente, la primera semana de febrero. Nosotros este año, ahora justamente solemos reunirnos todos los directores del Ateneo, pues somos 100 a nivel nacional, el primer domingo de cada mes. Y esta vez nos tocó planificar las actividades del año y empezamos el año de celebración de los 40 años del Ateneo. En este año 2025, en septiembre, vamos a cumplir 40 años de vida institucional trabajando en 100 distritos de todo Paraguay. Usamos por autogestión, sin tener ningún tipo de ayuda o nada por el estilo del Estado ni ninguna organización internacional. ¿Qué pasó con ese problema que hubo con el MES? Y se cerró nunca nos dieron la explicación. Continuamos con la licenciatura y igual teníamos paralelo, ¿verdad? Sí. Pero hasta el profesorado ya no. Profesorado nunca jamás nos dijeron. Nosotros tuvimos, fue impresionante la reacción de la gente, intendente, pero no sé cuántas notas le acercamos. Inclusive había intermediado cuando hizo el propio presidente, pero la gente del ministerio dijo que no. Y crearon un nuevo profesorado, entiendo, pero que hasta ahora no tiene tampoco mucha demanda, o definitivamente no tiene demanda, ¿verdad? Gloria Rubín, muy buenas tardes. Maisha Paz. Por ahí muy buenas tardes, Maisha Paz de Carú, Bodejar, Rubín. Y por la mente André, doctora Maisha Baricó. Ahora los letreros, ahora la de casa abierta, pues. Sí, vamos a darte un trabajo donde esta debe te ítem de a poco Carú. Oíme. Nunca pudimos encontrar un nombre adecuado en guaraní para casa abierta, porque la traducción literal es obras de peaje, pero no es el sentido. Claro. Porque resulta que la casa de los indígenas pues no tiene puerta. Exacto. Y por eso seguramente que el hogar de peaje nos queda bien. Y muchas veces se hace un rodeo, doctora, ¿verdad? Porque hay pues traducciones, justamente esto que le estaba comentando acá a Alejandra, el tema de las traducciones. A veces hay traducciones que permiten lo que llamamos la traducción directa, palabra por palabra, y otras donde uno hace
un rodeo, por ejemplo, algo que tiene guaraní no tiene castellano, que no se dice en castellano, en Baixada Sayé, que nadie dice en castellano buena siesta, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, allí echamos las manos, algo parecido a casa abierta. ¿Y qué hacemos? Y buscamos, por el rodeo de palabras, encontrar la forma. Y que yo puta, doctora, ni que pues, cuando mi caña, pero también cuidamos que está en la cabeza. Está bien, pero eso, profesor, eso sucede en todos los idiomas. Así mismo. Porque dicen algunos que han sido traducidos que la traducción es una traición, ¿verdad? Así mismo, así porque mismo. En realidad, el que traduce, si traduce poesía, tiene que ser un poeta también. No, mi castigo de la mano Benedetti es traducir literalmente. Entonces, cara, amor de corazón, multetepe, ahí se puede topar la epona, que es el botín. Entonces, una palabra adecuada, una palabra romántica, porque estoy viendo que le tenés ahí a Marco Benedetti. También. Entre sus traducciones, pero yo no sé si es poesía o son... Poesía, dos poesías de él. Una es, creo que empezar, ¿cómo era? Volver a empezar de nuevo, era, de Benedetti. Y la otra no recuerdo, ratito he tratado de buscarla acá. Bueno, que se ahorita, apenas teníamos a saber, pues. Y el otro que me resultó muy interesante de Eduardo Galeano, los nadies, de escuela. Porque también de Eduardo Galeano es muy famoso, la vena abierta de América Latina. Sí, así mismo, doctora, así mismo. Y acá por ejemplo dice los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, estaba por ejemplo en la cuestión de cómo traducir la liebre, muriendo la vida, jodidos, recodidos. Y eso solamente tenemos que escribir con su cuera, y que esa gacú, por el cuello con agua, hay que, la primera parte de la zona, voy a Mava de cuera, mava de ñemoñaré, va yara, mava de cuera, abaita, eco a ababeba, a pere a muñaja, eco ve y mano amiga, toda tabi yo aba. Donde dice jodido y recodido, vamos a decir toda tabi yo aba. Y es más no juego de palabras, ¿verdad? Sí. Y acá encontré este poema, yo conocí muy joven, era una nena, y me encanta, de Mario Benedetti. Sí. Vuelve a empezar. ¿Conoces, Gloria? Quiero escuchar que lo leas en guaraní. Ya léela. Aunque sientas el cansancio, yepe morillandune canionja, aunque el triunfo te abandone, yepe mopo andre de reyareí, aunque el error te lastime, yepe mo yeyabune nupa, aunque una traición te hiera, yemo oirón de tutú, aunque una ilusión se apague, yepemo peteín que era el botivo ñembohue, aunque el dolor queme tus ojos, yepemo baerasí o japún dereza, aunque ignoren esfuerzos, yepemo doye shakuasei neñejaá, aunque la ingratitud sea la paga, yepemo tenye shakuaime o yejepime enderes, aunque la incomprensión corte tu risa, pemo ñeikumuru oikutín de fuka, aunque todo parezca nada, yepemo o paitemba o yowamba evete, vuelve a empezar en Ñepuruyelo. Hoy aprendí una palabra en guaraní con ustedes. Sí. Yepemo. ¿Qué quiere decir aunque? Aunque o sin embargo, ¿verdad? Es una conjunción adversativa. Por eso puede ser por aunque, sin embargo, pero, ¿verdad? Más o menos en ese sentido. Y lo tradujiste, mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos muchos más que
No, acá no está. No. Por eso sé que hay una segunda parte de esto que todavía nomás no saqué, doctora, para el COINA. Pues ustedes, yo voy a contar aquí una incidencia íntima. Cuando Mario Benedetti, hace muchos años, yo tengo ahora 80 años, a 81 potaité. Entonces, cuando él lanzó esa poesía, mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Yo estaba en Montevideo ocasionalmente y se hicieron unos cartelitos así de una telita finita y se vendía en la calle el poema, ese poema. Entonces yo estaba tan enamorada en ese momento, bueno, estuve 62 años enamorada de Humberto Luz. Y cuando eso nosotros recién nos conocíamos, y le traje el poema, y él tenía colgado ahí en el estudio, pero pasaron tantos años, tantas telarañas, tantas suciedades que se rompió todo el cartelito. Pero él estuvo en el lanzamiento de esa poesía en Montevideo. Un recuerdo hermoso, así que me va a hacer mucho bien aprender después el guaraní, profesor. Una promesa para en esta semana y para el sábado que viene la traducción de ese poema, sin más trámite ya no viene, pero la doctora. Qué gusto. Una dedicatoria a la doctora Gloria Rubin. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sin problema. Hay varias versiones musicales. Ustedes conocen, ¿verdad? Hay uno de Favero, es el primero de Favero, la primera versión musical. Hay una de Jorge Arret, también muy buena, que cantan aquí, que cantan nuestros amigos todos, unos cuantos cantores y cantoras. Pero realmente Te quiero es una hermosa poesía. Realmente. Y el otro poema de Mario Benedetti que aparece en este libro del Guarejara es No te rindas. Anire Ñeme, en la página 45. Anire Ñeme. Hasta luego, vuelvo en cualquier momento. Hasta luego, señora, hasta luego. Y gusto y Terey. Esto es para leer así, no sé, todos los días un poema. Un poema. O una traducción. Una traducción. Todas están inspiradas en el tema, sino del amor, digamos, de todos los valores humanos. Sí. Es lo que yo rescataba de cada uno de estos escritores, ¿verdad? Qué y uno de ellos grande, acá Mario Benedetti, ¿no? Sí. Qué gusto. Y te leí ese libro. Esto para mí, ¿verdad? Sí, para hoy. Y esto para la doctora. Hay una tuya y otra. Porque ella también quiere este libro. No, y la serie. Y vamos a sortear Ñe Güero Yerá. Sí, un poemario. Un poemario. Serie Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y también Mombe Upu Abañe M. Leyendas. Este le va a gustar muchísimo a Abby Maxi, a mis hijos. Bueno. Sí, esto vamos a sortear. Leyendas Guaraní, Mombe Upu Abañe M. También del Guarejara David Galeano Olivera. Son recopilaciones de leyendas que hice. Sí. Está, por ejemplo, la de Yataquí, la leyenda del Urundequí, Mombe Upu, la leyenda de las estrellas, Tarumá, la leyenda Araí, Yigi, que es el arco iris, ¿verdad? La leyenda de la agricultura, Anaí Mombe por la leyenda del ceibo, Icuaulaños, Guaraní Jatuquí, son parte de algunas. Está la leyenda del Tereré. Una leyenda de San Blas. De San Blas también. Y al final, acá también incluí 3 casos, uno sobre el bombero, otro sobre el famoso Malavisión y una traducción que le había hecho a un amigo con quien empezamos la creación de Wikipedia Guaraní. Él es un lituano, se llama Sarunas Sinkus, y una vez me envió una leyenda Saami, que es de la zona, digamos, nórdica, donde todavía hay habitantes nativos, y me decía que era la historia que contaba el último hablante
de una lengua en el lugar. Y se rescató eso y bueno, y incluimos acá también como un homenaje. Es un libro de bolsillo. De bolsillo. Ya tengo un poquito de entrar en ese campo porque mucha gente ir caminando, meter el bolsillo y lleva, ¿verdad? Sí. Otro un poco más complicado. Y este de Euro Llera acá son poesías, ¿verdad? Entre tantas acá hay una que la que más difusión tuvo entre mi poesía. Yo siempre le aclaro a la gente, y lo mismo te digo, Alejandra, yo entré al tema de la poesía por accidente, por casualidad. Yo soy del área dura de la lengua, que es la parte lingüística. Y yo por eso, hay gente a la que le respeto, le quito el sombrero, ¿verdad? De toda la vida, que lo conozco de tantos años, a Feliciano, a Ramón, a Mauro, en fin, que son poetas hechos y derechos, ¿verdad? No es una cuestión accidental. Y entonces, y como entré, era porque alguien alguna vez me dijo, no podés buscarme, profesor, una poesía para mi abuela, era para una abuela. Y después pasados unos días me volvió a escribir y le digo, yo no encontré. Y dice, que vos no me podés escribir una. Y me metí en un desafío, entonces le dije, voy a probar, si sale, bueno, escribo eso y funcionó, le gustó, le encantó. Ya después inclusive la propia abuela me llamó y me dijo, agradecidísimo. Y me pasó algo parecido con el tema de Arlan cuando fue secuestrado. Un periodista de última hora había creado una página en Facebook y él me escribe y me dice, profesor, escribile a Arlan. Escribo yo y me lo dijo espectacular. Sí. Continuó la serie así sobre pedido colonial y de casualidad. Entonces por allí entré en el tema de la traducción, todo así por el camino nomás. Y este así cortito, que es el que más difusión tuvo. ¿Cuál es? Está en la página 16. Se llama Taneco por Aite. Y dice, Taneco por Aite, Pai que te tia epe, a ese mine mañana va en Chapacuarají, Bewe Catu y Ñapuiste. Y Vitu Piro y Pitu, Tandeajo y Cangimi. Huera Mimi por agenda, Pisa, Tombocorí, Hay Boteo Paisagua, Tombo Yeguá, Anderezá. Aracuejumbo y Porá. Dai, pobre imboyo yaha, ae mañana bate y vaya de momorado, en que aguille, reico ella y greco jara. Es parte de, tiene 3 estrofas. Sí. Y esto que escribí fue al final una de las poesías más escuchadas. Después sé de todo en esto, ¿verdad? Este es el otro, y hay uno último que el último libro que se llama Sentimientos. Esta digamos, es un poemario bilingüe, tiene unas poesías mías. ¿Por qué Teñanduco y tú? Y son los sentimientos. Sería como... Teñandú, sentimiento. Teñandú, claro, y tú es el hálito, la sensación... que produce la poesía, era tratar de decir eso, y justamente esto es lo que decíamos, al traducir pasamos por sentimientos. Sí. Guaraní es temiendo virtud. Entiendo, ya. Sí, qué lindo. Tiene una dedicatoria. Y allí está, la primera parte que son poemas en castellano, son de mi hija, que ella se llama Norma Galeano, y habíamos hecho una publicación conjunta, ¿verdad? Qué bueno. Entonces... Y luego en guaraní a partir de... Sí, que son, incluye allí también otras poesías mías. Sí, qué genial, qué lindo. Sentimientos, de Norma Galeano Núñez, Tiñandú Cutú. Sí. Excelente. Bueno, volviendo al tema del Ateneo, entonces el profesorado, ¿siguen con esas gestiones de que se reabra o ya? Seguimos insistiendo. Ojalá siempre dentro de la buena predisposición del ministro Ramírez, a lo mejor nos vuelve a conceder eso. Hablamos con el director general de Universidad e Institutos Superiores, también se mostró muy abierto y estamos hablando, ¿verdad? Pero independientemente de eso, lo nuestro continúa con la licenciatura, que en ese momento fue catastrada por el CONES. Somos institutos porque nos dedicamos exclusivamente a guaraní, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos hoy día es formar a muchos de los que hoy enseñan guaraní en los colegios
en las escuelas. Prácticamente a lo largo de estos 40 años, nosotros le aportamos al Estado paraguayo con una formación gratuita, porque el Estado no invirtió en solo guaraní en esto, 31.000 profesores que hoy están diseminados. Tuviste la oportunidad de estar por Perocán y escuchar la de mí. Me decía recién que una sobrina, entiendo tuya, sí, se recibió también de licenciada en Perocán. Así es. Y nosotros fuimos a Perocán Caballero en 1997 y encontramos los 5 de la mano, 5 profesores de guaraní. Trabajamos durante más de 15 años hasta hoy, y hoy solamente en la zona de la Bombay nosotros tenemos cerca de 1.500 profesores de guaraní. 1.500 que están todas, y que son los que le hacen cantar a los niños en guaraní, los que hacen los festivales folclóricos, hacen las exposiciones artesanales. Lo nuestro apunta mucho a fortalecer el guaraní en la zona de frontera. Zonas lastimosamente abandonadas. Estamos, por ejemplo, en Amambay, en Bellavista, en Perocán Caballero, en Capitán Bajo. Y luego lo que es Canindeyú, en Curuguatí, Puente Quijá, Salto del Guairá, la zona del Alto Paraná, cubrió prácticamente todo el departamento, Itapúa, Misiones, Ñemucú, toda la vegetal cubierta. Concursos del Ateneo que cuando menos tienen 20 años actividad en cada comunidad. Y lo mismo en la zona del Chaco, es el único departamento al que no pudimos llegar la manera constante, y lo hacemos en los otros, Alto Paraguay, por la dificultad de acceso. Sí. Sin embargo, solemos hacer algunas actividades breves como seminarios, talleres, embarcaciones de invierno o ahora en verano, y siempre tratamos de colaborar con todo lo que están dentro de la zona para la enseñanza del guaraní, para todo lo que tiene cultura, en general la cultura paraguaya, y particularmente lo que llamamos la cultura folclórica. Desde que estaba hablando ya a su vez, el rescate, las tesinas que hacen nuestros egresados, que son siempre individuales, y las tesis que hacen. Lo que hacen la maestría tienen que hacer totalmente la tesis en guaraní, y trata sobre temas locales. Eso nos permitió rescatar a nosotros biografías de una cantidad muy importante de músicos populares, de poetas populares, de artesanos. Hacemos siempre el mes del idioma guaraní todo agosto, pero cada día de agosto, sin que uno solo de esos días pase sin alguna actividad. A veces son 10, son 15, son 20 actividades que se hacen a nivel nacional. Conferencias, charlas, seminarios, exposiciones artesanales. Hacemos frente a la gente, nuestros alumnos llevan preparadas comidas típicas, se comparte, invitamos a músicos. Tenemos dentro de toda la estructura del Ateneo un área que se dedica al tema exclusivamente de los artistas populares aficionados, tipo amateur, ¿verdad? Que participan de lo que llamamos el Festival del País, que es el festival anual del Ateneo, que es itinerante. Cada noche del festival, la noche final, se hace en distintas ciudades del país, ¿verdad? Y bueno, a partir de esa experiencia tuvimos la oportunidad también de promocionar a muchos niños, jóvenes, cantantes, poetas, Caso Mombegujá, esto que hacen los teatros. Se ha perdido el Caso Mombegujá, ¿verdad? Sí, lastimosamente perdimos al valor más importante de todos los tiempos, que fue Rubén Rolande cuando falleció. Sin embargo, nosotros por mucho tiempo nos dedicamos a eso, y hoy lo seguimos haciendo. Tenemos dentro del Ateneo, en el mes de mayo, la primera semana de mayo, lo que llamamos la Semana de los Casos de Mombegú. Y nunca olvido, en 1986 nos tocó hacer, en plena dictadura, en la dificultad de salir, en el Centro Cultural Juan de Salazar. Estaba todavía Paco Corral como director. Nos acercamos, hablamos, le propusimos, y él nos dijo una cosa que no es muy seguramente común. Dijo: ¿y por qué no probamos un día? Nosotros planteamos 5 noches seguidas. Y bueno, al final ahí se dio,
Y fue una cosa sorprendente. Una noche. 5 noches. 5 noches. Primero en los planteos conseguimos los 5 días después. Fuimos la primera noche, 50 personas, mucha gente. Pasamos la segunda, mucha gente. Era la primera noche caso de Pora, solamente Pora. Siguiente día Luisón. Tercer día hicimos Sobre Bombero. Y el cuarto día hicimos una especie de, el miércoles para el jueves, hicimos el anuncio y dijimos, vamos a caso chequen. Y dijimos acá, una de dos, o salimos bien o no viene nadie. Hasta el día miércoles nosotros llegamos a contar 80 personas. De no creer, el día de caso chequen tuvimos 130 personas. No. Empezamos a las 8 y terminamos a las 11 de la noche. Nadie quería irse, ¿no? Bueno, y así terminamos. La primera semana estuvo Rubén Rolandi, estuvo Miguel Ángel Mesa, Porfirio Orrego, lastimosamente fallecido Máximo Zarza Mendoza, también Carlos Petro Cañete, un montón de gente con la que dedicamos a casear. Al estilo Rubén, poníamos a irse en un fogón, nos sentábamos al lado. A ver, ¿cómo acaso mía que oreo en la cámara? Ay, y usted. Impresionante. Eso deberíamos hacer por acá también. Sí. Tuvimos un ciclo que habíamos hecho con un diario de nuestro medio que nos llevó a recorrer 12 ciudades durante un mes y medio. Y era impresionante. Nosotros llegamos a juntar la noche final más de 5.000 personas en Millares. Tuvimos 3.500 personas en el Tinglado, de la municipalidad de Ñemby. Pero frío, oímos muy los embargos, y llegaba la gente a Ojenduca, y bueno, son, digamos, parte de todo ese proceso de fomentar, de potenciar la cultura popular. Sí. Entonces, eso hasta hoy seguimos haciendo. Hasta hoy, en el mes del folclore, el mes del idioma guaraní, metemos en todas partes, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Y nuestros alumnos, como parte, te decía, de la tesina que tienen que hacer, pueden inclusive dedicarse a la recopilación de los casos. Llegan contra personas, elaboran la biografía, el narrador, en este caso el informante, transcriben el caso y de esa manera vamos recopilando una buena partida. Hoy tenemos, por suerte, ya en papel. ¿Eras de contar los casos de Perú-Lima? Perú-Lima, Cuichay, ahí nosotros... Papá nos contaba de Perú-Lima y Cuichay. El Perú-Lima, inclusive el que se especializó en ese rubro es Miguel Ángel Mesa, que escribió justamente los casos de Perú-Lima. Y el otro que llegó a rescatar el caso de Perú-Lima fue Alcides González del Valle, sí. Y una traducción de esa obra de Alcides González del Valle hizo el profesor Pedro Moliniers, que hay una versión de él, de uno de los casos de Perú-Lima, de Alcides González del Valle, que Moliniers se encargó de traducir al guaraní. Bueno, y esos casos nosotros tenemos de Cuichay, por ejemplo, o Cuichay sí. Tenemos, por ejemplo, lo de Carlos Martínez Gamba, que tiene luego un librito que se llama Cuichay. Y otro que rescató y tiene un cuento publicado es Rivarola Mato. Tiene un libro que se llama Carey Ojamo Vale Tucancaní. Bueno, hay obras como esa que ya de más o menos 1967 más o menos se comienzan a publicar. Y después están, por ejemplo, los rescatados por Feliciano, por Tadeo Salatea, por Natalia Criochet de Canés en el equipo de los tres, sí. Domingo Aguilera, por ser algunos, el propio doctor Carlos Villegas Marsal. Son obras muy importantes donde se han recopilado muchos de los casos de Ñumbedú, que por suerte hoy ya están en el papel. Sí. Por esa, el Paraguay pues tiene una característica hasta hoy, yo creo, muy intensa todavía, que es la oralidad. Sí. Castellano. Sigue siendo una especie de traba. De hecho, no se compran muchos libros. Los diarios tampoco tienen una salida muy grande, una tirada muy grande. Y entonces uno ve que puede salir, no sé, 60.000 ejemplares, somos 6 millones. Y libros, el que consigue publicar 1.000 y vender 200, milagros.
y llega a vender 300 o 500 se va gratis al cielo, ¿verdad? 500 libros. Sí. Entonces, eso deja al descubierto digamos, una tradición no muy vinculada a la lectura en Paraguay. Por eso que nosotros también celebramos siempre a estos editores como Vidal, como Burián y compañía, que invierten en favor de los libros, de la bibliografía. Nosotros por allí tenemos una muy importante cantidad de obras literarias, no solamente de los casos, sobre todo mucha poesía, también hay una importante producción de la parte, digamos, de obras de teatro, novelas, y lo otro que estábamos hablando recién, traducciones de obras internacionales. Allí está, por ejemplo, Rudy Torres, que alguna vez tradujo La familia de Pascual Duarte, de Cela, después el caso de Don Félix Guarania, él tradujo, por ejemplo, Don Quijote al guaraní, Martín Fierro al guaraní, y son obras ya universales que hoy en día se pueden leer en guaraní, dentro del campo de la literatura. Sí. Por eso que a eso se suma lo que decíamos, el caso de Rubén Rolando, el caso de Miguel Ángel Mesa, que son un poco los valuantes dentro del tema de los casos de Ñamo Luego en Paraguay. Así mismo. Ay, se nos fue el tiempo, sí. ¿Puedes creer? No, vea, podemos volver con mucho gusto. David Galeano, por favor, porque nos quedaron varios temas, entre ellos hablar un poco más del Ateneo y las clases que comienzan en febrero, la primera semana de febrero. Ay, la gente puede entrar a internet, con Ateneo de Guaraní, curso 2025, y van a encontrar. Yo, por ejemplo, si quiero hacer en Asunción o en Fernando de la Mora, hay lugares. En todos los lugares, acá Asunción, Fernando, San Lorenzo, Luque, Limpio, todo lo que es acá. ¿Licenciatura? Licenciatura, y los que ya tienen la licenciatura están invitados cordialmente a hacer la maestría. Los que simplemente quieran aprender lo básico de guaraní, hacen un año y se llama curso básico. Y aparte, otra vez, para... ¿Qué se aprende en el curso básico? ¿Lleva ahí por aprender el curso básico? Vais a variar, cómo escribir el guaraní, cómo leer el guaraní. Vas a conocer también una partida muy importante de vocablos que llamamos vocabulario. Sí. Entramos en conversación y redacción y algo de la historia de la lengua guaraní. Lo positivo del guaraní en la historia y también los momentos adversos negativos que le tocó vivir a guaraní. Entre otras cosas. Excelente, y eso es un año. Un año. Empezamos en febrero y termina normalmente en diciembre todo. Sí. Y ya seguido ese primer año, aquel que decida continuar la licenciatura, tiene 3 años más, después 4 en total para llegar a la licenciatura. Ya cuota. Bueno, con todo gusto. Sí. Muchísimas gracias. Te espero cuando puedas nomás ya. Con todo gusto. Gracias, muchísimas gracias. David Galeano, hablando de todo un poco aquí en Casa Abierta, de libros del Ateneo, de muchísimo y muchísimo nos queda por hablar con él, así que va a volver prontamente. 16:37, la hora Ñanduti. Esto es Casa Abierta, señora. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.